2 de diciembre del 2025. Fuente: La Jornada. Título: Caso Ayotzinapa entre claroscuros. Pluma: Magdalena Gómez. Foto: Luis Castillo. La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa sigue sin esclarecerse y sus madres y padres continúan exigiendo justicia, sin resultados tangibles sobre lo sucedido en aquellas horas terribles de la noche del 26 de septiembre de 2014 y primeras horas del 27. 11 años transcurridos, ya en curso el tercer gobierno federal, y hoy debemos detenernos a valorar la expresión de voluntad. Hace 5 días, de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para explorar la posibilidad de la reincorporación a la investigación del grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes, entre paréntesis la GIEI. Se trataría de Carlos Beristain y Ángela Buitrago, que no solo cuentan con la plena confianza de los familiares de los 43 normalistas, sino que su intensa y fecunda labor y sus informes contundentes encierran elementos clave en el tortuoso proceso de investigación. Recordemos que el GIEI ha sido prácticamente obligado a separarse de su función y salir del país en 2 ocasiones. En 2016, el peñanietismo les dio salida ante su informe de 2015, en el que mostró evidencias de la falsedad de la llamada verdad histórica, entre comillas, con la que el entonces procurador, hoy sometido a juicio y en arresto domiciliario, intentó cerrar el caso y con ello favorecer al presidente en aquel momento. En 2020, ya con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación, el GIEI fue invitado a regresar y realizar una actividad intensa que los llevó en los hechos a coincidir con lo planteado por Alejandro Encinas, en un informe significativo como presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el COVAI, a la par del subsecretario de Gobernación, en el que mostró evidencias que apuntan a la intervención y, en su caso, responsabilidad del ejército, así como de otros niveles de gobierno. Señaló que no lo evitaron y, peor aún, lo negaron en sus declaraciones. También actuaron, se indicó, con opacidad al negar toda la información que resguardaron en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, que operaba en Iguala en 2014. Todo ello llevó al COVAJ a referir que estamos ante un crimen de Estado. El GIEI, por su parte, en lo que sería su último informe, destacó que falta 800 folios de documentos del ejército que hasta la fecha no han sido entregados y son claves para el esclarecimiento del caso, para conocer el destino de los 43 estudiantes normalistas y para lograr el castigo a sus responsables. En su momento, el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción al ejército de que los proporcionara. Como recordamos, esta postura del Ejecutivo cambió radicalmente y en la fase final de su gobierno emprendió una defensa activa del ejército. Asumió personalmente la investigación y consideró que no hay pruebas que lo vinculen y confrontó tanto al GIEI como a los organismos de derechos humanos que han acompañado a familiares. En ese contexto, en julio de 2023, el GIEI salió del país ante la imposibilidad de avanzar sin la información esencial
por parte del ejército. En octubre de ese año, en un clima de tensión, también con el ejército, renunció Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Se dijo, entre paréntesis, que para participar en actividades político-electorales, en su lugar se designó a Arturo Medina, quien continúa en ese cargo en el actual gobierno. Es curioso que sin desaparecer oficialmente a la COVAG en los hechos no se le menciona. Sobre decir que tanto la COVAG como el GIEI se ubican en el terreno de las coadyuvancias y desde ahí sus aportes debieron judicializarse. Terreno completo, como damos cuenta. Puerta cerrada. El actual gobierno, que ha logrado romper la tensión heredada con los familiares de los 43 normalistas, y fue muy admirable en el momento la reiteración declarada de su próximo gobierno y esperanza de la verdad y justicia. Llevan 6 reuniones en búsqueda y en buenos términos, y no obstante que la presidenta de la República ha señalado que va por la verdad y la justicia y que se insistirá en la extradición de Tomás Herón, otra pieza clave. También se ha difundido en noticias sobre la detención de los implicados. Aún ellos no encuentran evidencia de resultados ni precisiones sobre la nueva estrategia. Mauricio Pasarán Álvarez, el nuevo fiscal, se ha incorporado al caso. El regreso de GIEI ha sido una petición de los familiares y es buen indicio que se busque contacto directo para evaluar esa posibilidad. A muy grandes rasgos presento un esbozo del contexto de las salidas del GIEI y de los resultados de su trabajo. Ellos evaluarán y decidirán, sin embargo. No podemos eludir preguntarnos si en realidad hay condiciones acordadas con el ejército para que depongan su negativa o proporcionar la información indispensable que el GIEI en su momento solicitó para concretar el esclarecimiento del caso. Tampoco podemos evitar la duda sobre la convicción política de retomar los avances que el GIEI aportó y están contenidos en sus informes. Fin de la nota.